Bueno, entonces miremos los aspectos generales que aunque es teoría, pues es importante que ustedes asuman ese proceso que se da a la hora de hacer sus ejercicios de comprensión de lectura, no solamente en el ámbito o en el contexto de su evaluación, prueba saber, sino de manera general cuando ustedes ya ingresan al mundo pues académico, están en la universidad o están en otro espacio académico que les va a permitir pues tener precisiones de que cuando hablamos de estrategias de comprensión a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces, hemos hecho el recorrido de manera general en el aspecto de cuáles son los momentos que se viven en la comprensión de lectura y hablamos de lo inferencial. O sea, lo inferencial es lo que está en el texto, tal cual como lo asume allí el documento, ya sea en el primer documento que leímos o en el segundo documento. Hablaríamos de los datos explícitos, o sea, todo lo que está allí implica que yo como lectora pues voy a resolver a través de lo inferencial. Eso quiere decir que yo no puedo saltar lo inferencial, ¿sí? Entonces no voy a pasar a lo crítico sin haber pasado primero por lo literal, ¿sí? El literal, inferencial y llego acá. Entonces nosotros hemos trabajado literal y hemos hecho algunos ejercicios que tienen que ver con la inferencia, ¿sí? Entonces son los niveles que se dan de lectura. En una evaluación como la nuestra, pues implica que uno haga todos estos ejercicios de una sola vez, ¿cierto? No es que me van a pedir primero haciendo, entonces un momentico que vamos a hacer la literal y después vamos, no, es en conjunto. Lógicamente, pedagógicamente uno hace el proceso y hace los ejercicios para que cada uno de nosotros se vaya moldando cuáles son los elementos necesarios para ese desarrollo allí fundamental, ¿sí? Entonces, para llegar acá al juicio valorativo, lógicamente tengo que haber entendido el texto literalmente, como decir aquellas palabras que están en el contexto, pero que no van a ser un obstáculo para nosotros, ¿sí? Ojo, no son un obstáculo, sino que cada uno de nosotros tendrá que leerlos dentro del documento, ¿sí? Y eso nos va a posibilitar pues hacer ese proceso. Utilizando los datos explícitos, pues hago el proceso, ¿cierto? Y llego a la parte crítico-valorativa, que digamos que en cierta forma es el núcleo de la prueba, pero para poder yo llegar al núcleo de esta prueba crítica analítica, tengo que haber pasado por estos dos momentos de la lectura, que se hacen lógicamente en un ciclo, no es que lo vamos a detener, ¿cierto? Bueno, en esa estrategia nosotros revisamos también, bueno, cuál es el propósito del texto que leímos, ¿sí? Sobre los chimpancés y qué tipo de texto es, tiene un propósito específico, convencer al lector sobre ciertos aspectos de lo que le ocurrió a la investigadora relacionada con su proceso de ser catalogada como una científica, ¿cierto? Bueno, ¿cuál fue el contexto? El contexto ahí tiene que ver con todo el conocimiento que ella da acerca de qué es la ciencia, ¿cierto? En ese momento de ella, qué es la ciencia y cómo repercute en sus investigaciones. ¿Qué tipo de texto es? Dijimos que era un artículo de investigación, ¿cierto? Que ubicaba fundamentalmente una problemática con relación al reconocimiento de los animales, pero pues de los animales como los chimpancés a través de la investigación de la autora como tal, ¿cierto? Bueno, ¿qué conocimientos previos tengo yo? Entonces miren todo lo que funciona
en esa lectura que nosotros hacemos de los documentos. Tenemos que tener claro cuál es el propósito, cuál es el contexto en que ella está, qué tipo de texto es, eso lo hemos venido trabajando desde el inicio de nuestros encuentros, proporcionando que nosotros igual podamos hacer una lectura inferencial allí, ¿no? Y literal. O sea, que si el tipo de texto es un cuento, un mini cuento corto, o si es un texto artículo científico, o si es un ensayo académico, todo ello va a implicar, ¿sí? Implicar en la distribución de la información y también de usted como lector, ¿sí? En ese caso. Los conocimientos previos es todo lo que yo conozco acerca del tema, aunque yo no lo haya leído, pues conozco los chimpancés, sé que hacen parte de los animales, hacen parte de un conocimiento cercano a nosotros, y eso también me va a dar un saber allí a la hora de entrar a hacer el juego con la comprensión de lectura, ¿sí? O sea, los conocimientos previos, porque nosotros no estamos vacíos, porque nosotros cuando leemos aparecemos con todo lo que hemos aprendido, lo que sabemos, los pensamientos, la ideología, las creencias, todo aparece allí en ese momento, ¿cierto? Entonces es bueno pues tener claro que no es que yo llego a la lectura y no, la lectura se me va a meter a mí al cerebro y ya, ¿cierto? No, hay un proceso de interacción del lector con su propuesta de comprensión. Entonces por eso hablamos de esas estrategias que las hacemos en clase didácticamente, pero que en el momento de leerlas para la prueba, porque si nosotros estamos en la universidad, pues nos exigen otras estrategias de responder a esos puntos. Allí en la lectura específica del contexto evaluativo, pues yo tengo que hacer todo ese proceso lo más rápido posible. Por eso el ejercicio permanente es el que nos posibilita poder alcanzar el propósito al que queremos llegar. El título hace parte fundamental de nuestras lecturas comprensivas. El título no está independiente de lo que yo estoy analizando, ¿sí? Y puede ser que haya preguntas sobre títulos, ¿sí? Donde usted tendrá que hacer esa interacción allí inferencial. Recuerden que el título va a estar, no es el tema, el título no es el tema ni el tema es el título. El título tiene una connotación más hacia lo que implica cuál es la hipótesis o tesis que el autor nos está proponiendo, ¿sí? O sea, abre el camino al lector, como pasó para un lenguaje solidario. Cuando nosotros leemos para un lenguaje solidario, inmediatamente pensamos, ya, si a mí me dieran solo el título, inclusive yo podría hacer mis inferencias, es decir, este texto va a hablar sobre la solidaridad a través del lenguaje, ¿sí? Diferente si dijéramos un lenguaje solidario, ¿sí? O sea, todas esas implicaciones las tiene que hacer cada uno de nosotros con respecto a su comprensión, ¿sí? Y no están de adorno ni sobran, hacen parte del ejercicio permanente de la construcción de significados. La estructura, ya dijimos pues cómo implica todo ese proceso. El vocabulario también hace parte de, o sea, el léxico que aparece allí, pero recomendación que hemos hecho varias veces, no detenerse en la palabra que no entendemos, porque eso puede ser un obstáculo de comprensión, una pérdida de espacio de tiempo que usted va a necesitar para ejecutar sus respuestas. Entonces necesitamos allí que cada uno de nosotros, a medida que va leyendo, ¿cierto? Uno va diciendo, el etólogo es tal cosa, o la etología se dedica al estudio de los animales. O sea, las mismas palabras que por A o B motivo yo no tengo conocimiento de ellas, ¿sí? Entonces, no me puedo detener en ellas porque eso puede causar
rompimiento con la comprensión, tengo que hacer la lectura global y a medida que voy leyendo, por lo general los conceptos o las palabras más bien, el léxico que aparece, yo voy a poder sacarlo del mismo texto, ¿sí? Como pasó con el caso el nicho, también hablamos de nicho, una palabra que allí tendría una connotación, ¿sí? Bueno, para texto, entonces todo, si el texto que a mí me ubican para mi evaluación aparece con imágenes, aparece con gráficos, aparece con estadísticas, ¿sí? Todo eso hay que leerlo y tiene un sentido y no está de adorno, sino que hace parte de la comprensión del texto. En el caso de los tres ejercicios que hemos hecho profundos, como el para un lenguaje solidario, el de artículo científico y el último, ¿cierto? Y también leímos autobiografías, pues en algunos casos no hay imágenes, en la autobiografía había imágenes, recuerdan que leímos una autobiografía realizada por una comunidad indígena y donde los dibujos pues tenían toda una connotación relacionada con el ejercicio que nosotros queríamos profundizar de qué es una autobiografía. Hay citas, hay referencias en el texto de Casani, pues sabemos que es tomado, y al final lo dice, de la cocina de la escritura, un libro didáctica de la escritura escrito por Casani, quien es un autor dedicado a todos los procesos de comprensión y de producción de textos diversos y académicos, ¿cierto? Allá hay una referencia. En el otro texto también vimos una referencia que es tomada, aunque es un fragmento, es tomado de la autora del artículo tal científico en tal fecha. Eso también tiene una connotación, ¿no? Todo eso hay que leerlo, ¿sí? Y tiene un sentido. Pueda que no me lo pregunten, pero yo, como parte de la comprensión, ese ejercicio va ahí a ser nutritivo para mi proceso, ¿cierto? Entonces todo eso, ¿qué extensión tiene? Pues por lo general los textos que se usan para este tipo de evaluación son textos cortos, fragmentos, ¿sí? Que implican pues todo un ejercicio dependiendo del tipo de preguntas que después vamos a analizarlas, como vimos en la pregunta del texto sobre los chimpancés, donde el enunciado de la pregunta, cuando hablo de enunciado es el texto que se ha sacado literalmente de la lectura y que posteriormente me hacen una pregunta de inferencia allí, ¿sí? Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa allí con esa aseveración que hace la autora? Y la analizan pues desde un concepto, ¿cierto? Ahí el lector, que son ustedes o nosotros, pues tenemos que ponerle cuidado al enunciado, al tipo de pregunta y el tipo de concepto que se está jugando allí, que es el prejuicio, ¿sí? Muy importante en ese concepto. Bueno, todo eso tiene que ver con la modalidad de la comprensión a la hora de ejercitarnos en nuestro ejercicio. Este tipo de ejercicios deberían ser los que nos convocan tanto en la primaria como en el bachillerato, para que ustedes pues salieran de una manera un poco más acorde al tipo de evaluación que a veces nos vemos sometidos, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. Bueno, tener en cuenta que los textos académicos requieren unas lecturas diversas, ¿no? O sea que por ser en el contexto de la evaluación, pues la agilidad de la lectura ahí cumple una función bastante importante para nosotros los que presentan la evaluación. Entonces hay que hacer varias lecturas y tener en cuenta, bueno, la estructura. Aquí empezó la introducción, en la introducción que va, en el cuerpo está la argumentación, cómo se va resolviendo. Eso lo hago acá en la mente, ¿no?
prácticamente. Yo no voy a llevar el chancuco, primero hago esto, después hago lo otro, ¿no es cierto? O sea, ya es un ejercicio que uno a medida que va haciendo la progresión de comprensión va mejorando esos aspectos, pero tiene que ejercitarse, porque eso no llega del cielo, no llega porque le iluminaron, llega del ejercicio permanente que cada uno de nosotros debe hacer, ¿sí? Esa es una parte que hay que resaltar allí y que hemos hablado varias veces, ¿sí? Entonces, antes de leer, ¿qué sucede? Pues estos son ejercicios que tienen que ver con los comportamientos de nosotros frente a la lectura, pero que si esos comportamientos por A o B motivos nosotros no los hemos incorporado a nuestras vidas, pues ello va a hacer que apenas estemos despegando en ese proceso que es complicado, que a mí me pongan un texto bien complejo y yo no entienda nada, ¿cierto? Entonces, como puede haber ocurrido que nuestra formación no sea la más adecuada, pues tenemos que hacer el ejercicio ahora que tenemos la oportunidad, ¿cierto? Entonces uno inicia la lectura, se pregunta por el propósito, revisa el título, se hace una especie de hipótesis, bueno, esto era un ensayo, ¿qué tipo de texto será? ¿Qué es lo que qué es lo que me están proponiendo? Y intento hacer como una especie de hipótesis, ¿sí? De qué es lo que voy a encontrar allí y cuál sería el propósito. Todo eso es rápido. En el aula de clase es lento para aprender el mecanismo, ¿cierto? Bueno, durante la lectura, ¿qué pasa? Hay que marcar la información importante. O sea, cuando hablamos de, de que las lecturas también se tienen que subrayar, dónde estaría la frase temática principal, cuáles son las ideas que acompañan a la frase temática fundamental, qué dice el texto globalmente. O sea, miren que la lectura es de lo más complicado que hay, ¿no es cierto? Porque a la vez la persona que está ejerciendo ese momento de encuentro con el texto, pues tiene que hacer varias cosas a la vez, ¿cierto? Ahora, no es para asustarse, sino para afrontar y enfrentar que esto se puede hacer y que lo podemos lograr siempre y cuando esta oportunidad que nos dieron, hacer el ejercicio permanente, preguntar, dudar, devolverse, resolver y no quedarnos quietos, ¿no? Ese sería como, bueno, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son las estrategias que yo estoy usando? ¿Y cómo podría yo anticiparme, pues, a qué es lo que dice el texto? ¿Sí? O sea, qué es lo que trae en sí la información, teniendo en cuenta que usted tiene que desarrollarlo, porque a usted le van a hacer preguntas allí. Y todas esas preguntas van a estar en el nivel de lo crítico, valorativo, que pasa por lo inferencial y la lectura literal. ¿Sí? Ese es todo el ejercicio, pues, que ocurre allí. ¿Qué otras estrategias pudiéramos nosotros encontrar? Aunque el vocabulario desconocido es una estrategia, pero en el caso nuestro lo vamos a ejercitar dentro. Pues cuando hacemos proyectos ubicamos definición de conceptos de acuerdo al área del conocimiento que estemos trabajando. Pero chicos, allí yo tengo que ubicarlos dentro de la lectura y sacar el arsenal de allí mismo, ¿cierto? Del mismo documento que estoy leyendo. Entonces tengo que inferir de lo que en ese momento tengo. Tengo que respirar profundo, tengo que calmarme. Todo lo emotivo, lo emocional, lo afectivo cumple también una función muy importante dentro de ese proceso, ¿sí? Entonces, estar confiado, pero no confiado de que no, que yo paso y yo no hice nada, pero yo paso. No, es un trabajo. La lectura y la escritura es un trabajo, ¿sí? Ese es un ejercicio permanente. Hay una manera también de revisar la comprensión de lectura, que tiene mucho que ver con la lectura en voz alta. O sea, la lectura en voz alta ustedes la pueden hacer en sus espacios,
y se van a dar cuenta que eso aumenta la posibilidad de comprensión como ejercicio. No es que ustedes van a ir allá a la evaluación y se van a poner a, a leer en... Dígame, estamos grabando, ¿no? Profe, vea que yo generalmente en las pruebas, Ujú. yo noto que para comprender más las cosas, yo leo en voz alta, pero pasito, como para mí. Ajá, sí, Eso me ayuda. sí, sí, sí. Sí, las dos formas son una posibilidad para mejorar la comprensión de lectura, ¿sí? Porque posibilita que uno, esa voz que se echa al aire, pues uno mismo la está recibiendo. Como ejercicio es un buen ejercicio, ¿cierto? Que posibilita en cierta forma llegar a mejorar los niveles de comprensión y no quedarse uno ahí metido en el texto y de pronto sin comprender nada. O sea, ese es como el ejercicio que quisimos hacer con la lectura en voz alta, que yo siempre lo he incluido como dentro de mis propuestas, ¿sí? Ahora, como estamos en un momento crítico que tiene que ver con una evaluación específica, pues ustedes tienen que hacer los ejercicios en otros espacios, leer no solamente en lectura crítica, sino leer también en las otras asignaturas, en los otros módulos, que también tienen bastante lectura, entendiendo que la lectura y la escritura es un eje transversal. O sea, no es que los que estudiamos lingüística y estamos dedicados a ello, entonces somos los únicos que leemos, ¿no? Todo el mundo lee y escribe, todo el mundo hace procesos de comprensión. En física hay problemas y eso es comprensión, ¿sí? O en química. Todos son ejercicios que tienen que ver con la lectura y la escritura, que de pronto la formación eh, un poco tardía de los colegios pues lleva a que solamente se piense que vaya ya donde el profesor de español, que él es el que entiende. No, no es cierto, eso ya está mandado a recoger y todas las universidades en términos de lo que tiene que ver con los avances de la lectura y la escritura han cambiado notablemente en esa concepción. Entonces hay que releer, pero esos ejercicios no se van a hacer allí en el momentico, sino que son ejercicios permanentes que ustedes podrán mejorar. La lectura de textos académicos a profundidad sugiere como mínimo 2 veces una primera lectura global, que es lo que le preguntan a uno en la lectura ya en el skinning, en el scam. Dice, bueno, ¿qué dice el texto entonces? ¿Cuál es la apreciación global que usted tiene de la siguiente lectura? Entonces, pero eso es un ejercicio rápido, ¿cierto? Que luego pues vendrá en la parte de las preguntas de una manera más detallada. Antes de la lectura, nosotros podríamos hacer ejercicios. Si repasamos el cuadernillo y vamos a ver en lectura crítica qué temas se trascienden allí, ¿sí? Entonces hemos encontrado temas de política en las historietas, hemos encontrado temas de análisis crítico en las caricaturas, temas científicos, ¿sí? Entonces, bueno, de esos temas, ¿qué conocimientos previos tengo yo? ¿Sí? Que tengo que activar al momento de hacer el ejercicio, pues que en este momento específicamente requiere rapidez, ¿sí? Esa es como la función. Sin embargo, nosotros hacemos todo esto, leemos el título, planteamos una tesis, una hipótesis, de dónde viene el texto, si es confiable, pues lógicamente los textos que se publican dentro de esa categoría de evaluación pues serán confiables, pero en el caso de los estudiantes cuando estamos en la universidad y que les solicitamos una bibliografía que sea confiable, ¿sí? No de cualquier página, sino de base de datos identificados por expertos, ¿sí?
todo eso estaría. Durante la lectura, entonces, puedo hacer subrayado. Este ejercicio hay que hacerlo, no porque lo vaya a hacer en el examen, sino porque es el ejercicio que yo haré para poder llegar allá, ¿cierto? O sea, si yo necesito aprender a nadar, me voy a internet a ver sin piscina, o tengo que conseguir la piscina, tengo que ir a unas clases, que primero haga así, que después nade, que haga tantas veces, tantos ejercicios. Igual la lectura y la escritura requieren permanente desarrollo, ¿cierto? O sea, es un ejercicio permanente nuestro. Confrontar las ideas que hay allí, porque la lectura global y la que tiene que ver con lectura crítica, pues es la que nosotros tenemos que alcanzar el nivel, que es el que tenemos problemas según cuentan las estadísticas, ¿sí? Entonces, el vocabulario, como les digo, no hay el momento para nosotros hacerlo en la evaluación. Ya en otro contexto lo podemos hacer, y digamos en el ejercicio que uno hace con los cursos con nuestros estudiantes, pues lo hacemos permanentemente después de que hemos leído todo el documento de manera global, ¿sí? Entonces, ya ¿qué es lo que nosotros hemos intentado? Hemos leído el fragmento, hemos leído el cuento, hemos leído la autobiografía. Entonces, mira, bueno, cómo está organizado ese texto, a qué público irá dirigido el documento que estoy leyendo, cuál será el propósito, ¿sí? Cómo es su redacción. Está escrito en primera persona como la autobiografía, es impersonal, es formal como el artículo científico, ¿sí? ¿Cuál es el planteamiento central? ¿Qué es lo que plantea? Digamos, cuando ya leo yo todo el fragmento, tengo que llegar a la globalidad del texto y al planteamiento general, que sería la lectura crítica, ¿cierto? ¿En qué radica el debate? En el caso al que leímos sobre los chimpancés, nos muestra el debate, que es que la autora nos refleja en toda la discusión que ella hace con la ciencia, ¿sí? Y el reconocimiento de la ciencia, de considerarla a ella una científica por no considerar que eso era una ciencia dura, ¿sí? Como decía, pues, que porque no era objetiva sino subjetiva, porque Holman, la señora, estaba dedicada, quería a los chimpancés, vivió con ellos, entonces se lo veían como una parte afectiva que no se podía considerar como ciencia, ¿cierto? Allí estaría todo ese proceso, lo tengo que hacer yo, que soy la lectora o el lector. Ahí está el debate, ¿sí? ¿Qué tipo de lecturas hay? Pues hay diversas, ¿cierto? ¿Y qué argumentos hay a favor de esa lectura? Y si hay digamos, si hay argumentos en contra. Entonces ella hace lo que ella piensa, si tomáramos ese como ejercicio, sobre qué es la ciencia, lo critica, ¿sí? Y los pone a hablar en términos de el concepto de ciencia desde lo objetivo y la concepción que ellos tenían de que una ciencia debía ser, o sea, las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Que antes se llamaban de ese estilo. Ese sería como el resumen, chicos, de todo el contexto de lo que implica un ejercicio de comprensión de lectura, lógicamente en el contexto general que nosotros tendremos que ejercitarnos, pues, de una manera más práctica a la hora de hacer el proceso, pues, que nos están solicitando allí, ¿sí? Ese es como el resumen, ¿sí?